minutos arrancamos, si les parece, para Cuando no ustedes terminar quieran. muy... Yo no tengo... Bueno, arrancamos entonces. Buenas tardes. Bienvenidos a este encuentro sobre diferentes miradas en prevención de enfermedades prevalentes en la mujer. En primer lugar, y como siempre, el agradecimiento al Laboratorio ELEA por el apoyo para poder realizar estas jornadas. También recordarles que las charlas quedan grabadas, por lo tanto pueden ser visitadas a través de este mismo link o otro que va a brindar el laboratorio. El otro punto para recordarles es que todas las preguntas las pueden enviar a través del chat. El doctor Julián Coya las va a ir recopilando para presentarlas al final de las exposiciones. La primera charla va a estar a cargo del doctor Roberto Bota, quien es médico obstetra, médico de planta de obstetricia del Hospital Argerich, es jefe de salud fetal de la Clínica y Maternidad Suizo-Argentina, es profesor titular de obstetricia en la Universidad de El Salvador y profesor adjunto de obstetricia en la Universidad de Buenos Aires. Roberto, adelante. Buenas tardes, muchas gracias, sobre todo que vaya a Juan Galgardi, a Judith y a la doctora Ponceras por haberme, a los directores de este curso, por haberme dado esta oportunidad. Mi tema va a ser de predicción y prevención de la preeclampsia. Patología que ocupa, según los diferentes lugares, entre el 3 y el 5%. Como ustedes saben, no se sabe la causa exacta que la provoca. Sí hay diferentes teorías etiopatogénicas que abarcan la invasión trofoblástica anormal, la angiogénesis alterada, el desbalance en factores angiogénicos, trastornos de la coagulación, daño endotelio vascular, inadaptación inmunológica, factores genéticos, una respuesta inflamatoria normal y un estrés oxidativo aumentado. Todo eso son elementos que vemos, pero no sabemos exactamente qué es lo que lo origina, desde la concepción hasta, ¿no es cierto?, la semana 20, que es donde se produce. Ahora, si uno tiene en cuenta la circulación materno-fetal, evidentemente el circuito útero-placentario entre una mujer no embarazada, como ven ustedes aquí, a la izquierda, ¿no es cierto? Y donde ustedes pueden ver un útero no gestante de unos 7 centímetros, donde tiene una alta resistencia y la sangre va en forma preferencial hacia los miembros inferiores, mientras que cuando, ¿no es cierto?, tenemos este chiquito o chiquita que se nos implanta y se va a desarrollar, se produce la implantación placentaria, la invasión placentaria, el trofoblasto se va a introducir, ¿no es cierto?, o invade las arterias uterinas, afectando la capa elástica interna y la capa muscular, dilatándolas y llevando entonces a convertir este circuito de alta resistencia en un circuito de baja resistencia y preferencial para el flujo, que puede llegar a tener hasta 34 semanas, hasta 500 mililitros por minuto, para permitir el buen desarrollo y crecimiento fetal. Evidentemente, en la preeclampsia, lo que no ocurre es este fenómeno normal. Ustedes ven aquí a mi izquierda cómo el trofoblasto invade hasta, ¿no es cierto?, bien entrado el miometrio, produce una invasión, una dilatación, una ruptura de ese esfínter y una disminución de la resistencia, mientras que esto no va a ocurrir cuando hay una placentación anormal, hay un esfínter funcional que se provoca a este nivel.
Esa es la primera etapa de una pobre placentación que luego, ¿no es cierto?, va a redundar en una liberación de un proceso de estrés oxidativo, de un desbalance entre los factores angiogénicos y antiangiogénicos, especialmente factor soluble en la tirosina quinasa 1, desórdenes en el sincicio trofoblasto a toda la economía, produciendo disfunción del endotelio materno y una respuesta inflamatoria materna que es la que va a ser responsable de todos los signos, todos los cambios, ¿no es cierto?, que se ven en la placentación o en la preeclampsia. O sea que hay una pobre invasión trofoblástica y una remodelación incompleta de la arteria uterina que en definitiva somete al feto a un bajo flujo uteroplacentario, una hipoxia crónica, a una isquemia placentaria que va a ser el origen común de determinadas patologías, la preeclampsia, de la que nos ocupamos hoy, la restricción del crecimiento intrauterino y el desprendimiento normoplacentario. Las tres muy importantes porque constituyen aproximadamente el 50% de las causas de prematurez iatrogénica, entre comillas, o sea, en las que el médico interrumpe el embarazo. Hay distintos tipos de preeclampsia. Por el momento que se provoca, ¿no es cierto?, parte leve, severa, está la que se da antes de las 34 semanas o precoz, de inicio temprano, la prematura antes de las 37 semanas y al término después de las 37 semanas. Remarco más de las de 34 porque es la que más evidencia hay para su prevención. ¿Por qué prevenirla? Bueno, yo no voy a meter en el último punto futuro, por eso va a desarrollar mucho mejor que yo Judith, pero realmente hay complicaciones y riesgos maternos, como ustedes ven acá, cesárea, desprendimiento, eclampsia y muerte. Según Chappell, en el año 2020-2019, 42.000 muertes anuales en el mundo por preeclampsia. En 2017, para la Argentina, superó al aborto como causa de muerte. Fetales, restricción de crecimiento, insuficiencia placentaria, prematurez, muerte fetal y complicaciones, que lo va a hablar después la doctora Silverman, de futuras cardiovasculares que también. Todo esto hace que sea una patología de alto riesgo y evidentemente que convenga su prevención. De todos los elementos para prevenirla, la que consta de mayor evidencia científica es la aspirina, y que actuaría inhibiendo básicamente la COX-1 plaquetaria, demorando y previniendo la aparición de la preeclampsia, corrigiendo un poco el desbalance de tromboxano y prostaciclinas, disminuyendo el primero y aumentando las prostaciclinas. Ahora, ¿a quién le vamos a dar aspirina, ¿no es cierto?, durante el embarazo? ¿A todas o a solo las de mayor riesgo? Hay trabajos que se trató de hacer en toda la población, como este que ustedes ven aquí del British Journal, que se hizo, ¿no es cierto?, con un grupo de aspirina versus un grupo placebo. No dio efectividad 1.7 versus 1.6, un riesgo de 1.08 por un intervalo de confianza que pasa el 1, con mayor incidencia de hemorragias maternas y poca adherencia. Y otro también importante de Mon, en el año 2018, que se hizo en población general de bajo riesgo, que no demostró ser efectivo, tuvo poca adherencia también, porque la gente un poco se resiste a pacientes normales a recibir una medicación, y también un poco más de complicaciones en cuanto a spotting vaginal y hemorragia postparto en las mismas. Incluso trabajos en nulíparas que tampoco demostraron una población general, en algunos casos muy específicos sí, pero por lo general no. Por lo tanto, lo que sí es importante es hacer una prevención secundaria, o sea, tomar los grupos de mayor riesgo para preeclampsia y en ellos sí usar una intervención efectiva como podría ser la aspirina. Este es el colegio americano, LACOG, American College of Obstetrics and Gynecology de los Estados Unidos, y el NICE, también la guía inglesa del Instituto Nacional de Salud del Reino Unido, que son muy similares los dos y que toman en cuenta los factores clínicos de alto riesgo, con uno de ellos simplemente para la administración de aspirina, o de riesgo moderado con 2 o más para la administración también de la misma. Por supuesto, cuando el riesgo es bajo, no recomienda la administración de aspirina. Estos son basados en factores clínicos solamente, lo cual da una tasa de detección diagnóstica de la probabilidad de que tengan, ¿no es cierto?, una preeclampsia más o menos alrededor del 39%. En general en los diferentes trabajos. Por supuesto, los factores de riesgo no son similares para todas las patologías.
fíjense en un extremo un antecedente de restricción del crecimiento 1.4 de un riesgo relativo contra el antecedente de una paciente que ya tuvo preeclampsia, que es alrededor del 8.4 con un intervalo de confianza adecuado. O sea que realmente depende, hay algunos factores que pesan más que otros en el riesgo. El otro factor que se usó y se usa clínicamente y que también es muy importante es la toma de la tensión arterial media en las pacientes al principio del embarazo, en las cuales hay muchos trabajos que hablan, ¿no es cierto?, de una mayor predisposición y riesgo relativo de desarrollar preeclampsia, como ustedes ven aquí, y porque la combinación de factores o de marcadores podría aumentar la tasa de detección, se han usado también marcadores biofísicos, en este caso la velocimetría Doppler. Cuando hablamos hace un rato de lo que era una buena placentación, ustedes pueden ver aquí en este esquema a la izquierda un Doppler color, donde yo pongo el Doppler me marca, eso es la arteria ilíaca y la salida de la arteria uterina. Uno mide bien en la base y obtiene una arteria uterina de baja resistencia, con una relación de índice pulsatilidad, o sea, de sístole menos diástole sobre el promedio bajo, con una alta diástole, o sea, con una resistencia periférica disminuida, con una arteria blanda, con un buen reemplazo trofolástico, contra lo que uno puede ver en una preeclampsia o en una mala implantación, donde persiste una arteria con muesca protodiastólica importante y un índice de pulsatilidad aumentando, indicando que esta es una arteria de alta resistencia y que puede predisponer más a la aparición de una preeclampsia. Fíjense que en este trabajo del año 2014 que mide, ¿no es cierto?, la arteria uterina, se ve cómo la sensibilidad de la misma puede estar alrededor del 47%. Por supuesto, la especificidad, como todo lo que pasa en obstetricia, o sea, cuando todas las imágenes son normales, predicen muy bien que no va a tener una alteración. En el segundo trimestre, también la ratificación o que uno vea una arteria de baja resistencia o persista esta arteria de alta resistencia, aumenta el riesgo entonces para la incidencia de preeclampsia. Los otros marcadores que se utilizaron fueron marcadores bioquímicos, como este, que es el más importante, que es el Placental Growth Factor, el factor de crecimiento placentario, que tiene importantes funciones favoreciendo la implantación. Es el mejor marcador, solo puede tener una tasa de detección de alrededor del 55% para específicamente preeclampsia temprana, que si bien no es la más frecuente, es la que en general los trabajos dan mayor tasa de detección. Y la proteína placentaria, el PAP-A, que en nuestro país se utiliza más que el Placental Growth Factor, que el factor de crecimiento, por un tema económico y porque este se ha introducido más recientemente. Si uno puede realizar el factor de crecimiento placentario, el agregado del PAP-A no mejoraría la capacidad operativa de estas pruebas, o sea que realmente no tendría sentido. Pero nosotros, como se usa mucho para detección de cromosomopatías en semana 11-14, se utiliza más el PAP-A. Los otros factores angiogénicos y antiangiogénicos, moduladores angiogénicos, como la relación o el índice del factor soluble de la tirosina quinasa, ¿no es cierto?, con el factor de crecimiento placentario, son más útiles más allá de las 20 semanas, sobre todo para diagnóstico de preeclampsia y para también el seguimiento de las mismas, ver la severidad e indicar muchas veces el momento de interrupción. La combinación de los factores de las pruebas aumenta el índice de detección. Y esto es lo que se ve en este trabajo del grupo de la Fetal Medicine Foundation, de Kypros Nikolaides de Londres, donde ustedes pueden ver que comparando los distintos marcadores contra el screening del NICE, del Instituto de Salud del Reino Unido, se ve que cuando nosotros vamos agregando los marcadores, ¿no es cierto?, como la toma de presión, el Doppler, el PAP-A, o sea, los marcadores bioquímicos, vamos aumentando el índice de detección hasta aproximadamente el 81%.
Con todos estos marcadores, lo que se han creado una serie de algoritmos, se convierten estos marcadores en minimoles, los mismos son volcados usando un método de Bayes, a un algoritmo, el más conocido en la obstetricia, que más se usa lejos, es el de la Fetal Medicine Foundation, justamente. Uno puede entrar al mismo y el punto de corte es de más de 1 en 100, o sea que si todos estos factores que yo cargo en la base, esto va a darme un riesgo que el mismo, si es mayor a 1 en 100, me está hablando de un riesgo mayor para preeclampsia. Por supuesto, esto va a ser mayor, como ven aquí en el borde inferior, siempre para preeclampsia temprana, para la disminución o para la detección de preeclampsias severas y con la utilización de todos los marcadores. Este es el famoso trabajo del New England Journal of Medicine del año 2017, de Rornick, en el cual tomaron 2 grupos. Ellos hacen, el primer trabajo son 2, en realidad ellos hacen una detección con todos los marcadores, factores maternos, tensión arterial media, el índice de pulsatilidad de la arteria uterina y los bioquímicos, y con ello obtiene un 76.7 de la tasa de detección para preeclampsia de pretérmino. Y toman 2 grupos, un grupo placebo y al otro la administración de 150 miligramos día desde la semana 11-14 a la 36, a las que daban mayor riesgo, mayor de 1 en 100, según el esquema que vimos anteriormente, y ven o encuentran, ¿no es cierto?, una reducción del 62% de la preeclampsia de término con un odds ratio de 0,38. 2 trabajos muy recientes, este del año 2019 y otro del 2009, este es el de Dooley de la Cochrane Database, ¿no es cierto?, donde lo que hace es fundamentalmente hace un metaanálisis de todos los agentes, de todos los trabajos, o una revisión sistemática de todos los estudios aleatorizados, controlados con agentes antiplaquetarios, y en este caso encuentra una reducción más leve de la que se encuentra en el ASPRE, que es aproximadamente del 8%, con un riesgo relativo de 0,82, ¿no es cierto?, para preeclampsia proteinúrica. Y sobre todo para reducción, como vemos, de menos de 32 semanas. Y este otro, el de Henderson, también el riesgo relativo de 0,85 para preeclampsia, o sea que estos 2 metaanálisis posteriores al ASPRE muestran una modesta habilidad para reducir el riesgo de desarrollar preeclampsia y su consecuencia, pero de alrededor del 10 a 20%. Es interesante este trabajo porque es una comparación entre los riesgos por factores clínicos y usando todos los marcadores. Y lo interesante es que usando todos los marcadores uno puede seleccionar mejor los que el screen positivo, o sea, los de alto riesgo, los que realmente dieron positivos y iban a tener preeclampsia. Entonces uno puede dirigir más la utilización de aspirina a los que tienen, que son positivos, y por lo tanto con esta guía combinado, el algoritmo combinado de la Fetal Medicine Foundation contra la valoración de los factores clínicos, habría una mayor reducción en la incidencia de preeclampsia. O sea que el screening uno puede hacerlo en 1 o 2 etapas. O puede tomar todos los marcadores, si tiene las características en el servicio como para medir, si estos clínicos evidentemente, pero si puede medir el factor placentario o el PAPA y hacer el Doppler, sacar el riesgo utilizando la página de la Medical Foundation. Si este riesgo es bajo, hace un control de rutina, y si es alto, administraría. Siempre lo ideal es antes de la semana 16, aunque también se ha visto que tiene efecto hasta la semana 22, aspirina 150 miligramos, según el ASPRE. Las dosis varían en general en los trabajos entre 75 y 100 miligramos como suficientes. De hecho, el Colegio Americano utiliza dosis inferiores. O podría hacerlo en 2 etapas, con una primera etapa clínica, y de las que resulten de alto riesgo, en ese caso, si tiene la posibilidad, seguir con el screening completo.
La aspirina ha sido el de mayor eficacia. Como nuevo, se ha probado la heparina, que también en trabajos combinados con la aspirina no ha dado mayores resultados. Sí tiene incidencia cuando se combinan, por ejemplo, evidentemente un síndrome antifosfolipídico u o esas patologías, o la administración de calcio. Eso ha dado resultados en pacientes con déficit, ¿no es cierto?, de calcio. Y lo último que está más a nivel investigacional es el uso de las estatinas, específicamente la pravastatina, que utilizamos en adultos, ¿no es cierto?, para disminuir el colesterol, que tendría una acción sobre la disfunción endotelial y la inflamación beneficiosa. Hay trabajos en animales y dos muy pequeños en humanos, uno de Constantin de 20 pacientes que ha demostrado eficacia y otro que se hizo en embarazos prácticamente de 35 a 36, 6 semanas, bastante avanzados, en los que no se vio una reducción de la preeclampsia de término, en este caso. Pero hay muchos trabajos en marcha, estos trials que ustedes ven aquí ya están en marcha y otros planeados, como este que les numero aquí abajo. Fíjense que el Colegio Americano recomienda también que mujeres con cualquiera de los factores de alto riesgo clínicos para preeclampsia y aquella con más de uno de los moderados, uno de alto riesgo o dos o más de los moderados, deberían recibir bajas dosis de aspirina, 81 miligramos, recomiendan ellos, idealmente ante la semana 16 hasta la 36, hasta el momento del parto. No utilizan el resto de los marcadores que hablamos, en este caso, porque ellos dicen que tendría menor valor predictivo positivo, y creo que lo más importante de esto es pensar, ¿no es cierto?, para la población en general de embarazadas, es que uno no tiene que esperar, como ocurre en muchas partes de nuestro país, a tener la súper completo algoritmo de marcadores bioquímicos, biofísicos, etcétera, sino estar muy atento que con un simple interrogatorio a esas pacientes que tienen esos factores de riesgo, la administración de aspirina podría beneficiarlos. El NICE da exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, y recomienda en este caso 75 miligramos, fíjense cómo varía la dosis. En este caso, en cualquier momento del día, en el ASPRE lo recomiendan a la noche porque hay un trabajo que dice que sería más efectivo. O sea, resumiendo, realmente uno puede decir que la única intervención efectiva con más evidencia es la aspirina. Vimos que hay muchas hipótesis de etiopatogenia, no conocemos la verdadera. Este es el hospital donde me formé en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, el Chicago Lining Hospital, que en su puerta, ¿no es cierto?, tiene distintas placas, por ejemplo, alguna de SMERI, que es un hospital muy tocoginecológico, en el cual es uno de los creadores del Forces, etc. Pero lo interesante para decir es que en su parte central tiene una placa vacía desde hace 90 años esperando a quien descubra la causa y cómo tratar la preeclampsia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Roberto, muy claro. Yo ya me guardé una pregunta que ahora la voy a poner en el chat para hacer y espero y supongo que va a haber algunas preguntas más para poder avanzar con la discusión. Y ahora vamos a avanzar entonces con la presentación de la doctora Judith Silverman. Ella es doctora en medicina, médica cardióloga, especialista en medicina interna e hipertensión arterial, es coordinadora del área de hipertensión arterial en el Hospital Argerich, es docente de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y forma parte del grupo de líderes en investigación en hipertensión en la mujer en la International Society of Hypertension y es past president de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Y ella nos va a hablar de los desórdenes hipertensivos del embarazo y el riesgo cardiovascular a futuro. Así que bueno, muchas gracias Judith desde ya y te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes, ¿se ve bien ahí? ¿Se está viendo la presentación? Sí, se ve. Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan, por la presentación. Y bueno, vamos a continuar con el tema. Un poco para ver, como a modo de repaso, los estados hipertensivos del embarazo, que va a tener que ver no solamente la cifra de presión arterial elevada, sino si tiene asociado daño de órgano blanco o no. Y entonces
de acuerdo si esto se presenta antes de las 20 semanas de gestación, vamos a hablar de hipertensión crónica, y si se presenta luego, ¿no es cierto? Eso vamos a hablar de hipertensión gestacional, y también la hipertensión crónica puede ser aquella que persiste después de 12 semanas del parto. Y aquí tenemos cuando ya tiene daño de órgano blanco, que puede ser una preeclampsia sobreimpuesta sobre una hipertensión crónica, o una preeclampsia sobre una hipertensión gestacional, y entonces ahí vamos a ver las diferentes complicaciones que puede tener. Para esto es importante el riesgo que pueda tener esa mujer a tener esta complicación, ya sea si es primípara o si es adolescente o de edad avanzada, o si ya tuvo un antecedente de preeclampsia o diabetes, obesidad o enfermedades autoinmunes. Sabemos que hay cambios hemodinámicos durante el embarazo, y cuando hay un porcentaje de cambios, así como tenemos la disminución de lo que son las resistencias vasculares, la resistencia vascular sistémica, hay cambios hemodinámicos, esto hace que también disminuya la presión arterial media durante la primera etapa del embarazo, y muchas mujeres que ya vienen medicadas con hipertensión, ya que son hipertensas, esto puede generar algún cambio, ¿no es cierto?, en lo que es el tratamiento que uno va a implementar. Y esto lo tenemos que saber. También en estas complicaciones de embarazo, el riesgo vascular, cuando hablamos del riesgo posterior que pueda tener una complicación durante el embarazo y medimos ese riesgo, por ejemplo, si nosotros vemos aquí lo que es en la población sana, el riesgo vascular desde el momento que uno nace, está bajo, y esto en el momento, ¿no es cierto?, del embarazo, por ejemplo, está elevado, y después esto sigue, fíjense, que tiene dentro de los que son valores normales a la edad a mitad de la vida, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si es en las mujeres que han tenido, por ejemplo, una complicación durante el embarazo? Ya empezamos con un riesgo vascular elevado, donde desciende en la primera parte del embarazo, y fíjense cómo es superior al momento de lo que es la normalidad, y esto asciende claramente en la mitad de la vida. Entonces, en esta etapa, desde el momento donde fue el parto de esa mujer que tuvo una complicación, tenemos como una ventana de intervención de oportunidades para, ¿no es cierto?, controlarla y tratar de hacer de alguna manera prevención. Entonces, uno dice que la preeclampsia comienza en la placenta y terminaría en el endotelio materno, ¿no? Y que habría como un eslabón entre lo que es los trastornos hipertensivos del embarazo y lo que es la enfermedad cardiovascular a futuro. Teniendo en cuenta como acá, como para tener claro el tema de lo que es la definición, ¿no es cierto?, de lo que es hipertensión, para definir hipertensión durante el embarazo, es que tenemos que tener por lo menos 2 o más registros, ¿no es cierto?, de presión arterial de 140/90 y separados por 2 semanas. Y por otra parte, tenemos cuando iniciamos el tratamiento farmacológico, ella cuando tenemos 2 o más registros de mayores de 150 o 100, siempre y cuando no tenga sintomatología, a pesar si tiene los registros más bajos. Y es importante tener en cuenta que la hipertensión de guardapolvo blanco en el embarazo tiene un 30% de prevalencia, con lo cual es importante tratar de descartar la hipertensión de guardapolvo blanco con monitoreo ambulatorio de presión arterial o monitoreo domiciliario de presión arterial. Entonces acá uno puede tener escenarios posibles más allá del parto. Podemos tener un embarazo normal, podemos tener riesgo previo, o tenemos una complicación durante el mismo embarazo. Y esto va a llevar a que pueda tener riesgo del 4º trimestre, es decir, inmediatamente después del parto, mayor riesgo durante el embarazo, puede tener una complicación inmediata a futuro, ya sea la madre o la descendencia. Entonces uno tiene que analizar los factores de riesgo cardiovasculares clásicos y los que son emergentes, y los clásicos sabemos, como vemos aquí arriba, diabetes, tabaquismo, obesidad, el sedentarismo, hipertensión y dislipemia,
Y después los factores de riesgo cardiovasculares que son emergentes a que esa mujer tenga un parto prematuro o que tenga trastornos hipertensivos del embarazo o una diabetes gestacional, una enfermedad autoinmune o un tratamiento de cáncer de mama o simplemente también, y no tan simple como la depresión. Entonces, ahí de acuerdo a las diferentes sociedades científicas, donde habla de la preeclampsia severa, la preeclampsia temprana, como recién explicó el doctor Bota, y después la preeclampsia que podría ser tardía, pero lo que uno tiene que estar alerta es ante cualquier síntoma diagnóstico. Entonces, si uno dice cómo uno puede hacer prevención de la enfermedad cardiovascular y la prevención renal a futuro en estos pacientes que, por ejemplo, tuvieron una eclampsia, y si nosotros vemos que esa mujer joven, ¿no es cierto?, a los 25 años, entonces acá hay una ventana de screening de prevención, desde los factores de riesgo clásicos, ya sea antecedentes familiares, si tiene obesidad, sedentarismo, resistencia a la insulina, aquellos donde podemos enfocar a todo lo que es la fisiopatología, que tenga disfunción renal o una alteración del sistema renina-angiotensina, respuestas inflamatorias exageradas, la actividad simpática, y después lo que es la clínica, ¿no es cierto? Diabetes tipo 2, microalbuminuria, hipertensión, insuficiencia renal. Entonces acá a los 55 años, viendo que esa mujer tuvo una preeclampsia, puede a los 55 tener algún tipo de complicación desde lo que es la enfermedad cardiovascular o la enfermedad renal. Y entonces uno dice, bueno, si va a depender si esa mujer tuvo un embarazo temprano y donde tiene la incidencia, cuál es la incidencia de tener preeclampsia en función de aquellos valores de presión arterial que vaya teniendo. Y entonces uno puede ver que cuando la mujer tiene normal la presión arterial, la incidencia de preeclampsia es muy baja. ¿Sí? Acá vemos de 4.7. Y a medida que vamos subiendo los estadios de presión arterial, cuando tenemos ya un estadio 2, fíjense que el número es de casi un 30%. Es decir, que la incidencia de preeclampsia en función de las cifras que vaya teniendo de presión arterial esta mujer, ¿no?, durante también su embarazo. Entonces, también uno se pregunta si las mujeres jóvenes necesitan un tratamiento antihipertensivo luego de las complicaciones durante el embarazo. Y bueno, todo este es un editorial de todo un artículo muy interesante, donde sí, porque esta es como si fuese la línea de la vida de esa mujer, donde si tiene, por más que tenga una complicación desde joven en el embarazo, va a requerir un tratamiento y vamos a tener que prevenir todas aquellas complicaciones. Algunas se pueden y otras más difíciles. Pero si vamos a lo que es la historia, ¿no es cierto?, en cuanto a la preeclampsia y el riesgo cardiovascular, en el 1976, cuando se lo hablaba Chesley de este tema, decía, no hay riesgo materno a largo plazo en mujeres que padecieron preeclampsia con respecto a la población general. Él había analizado un grupo de mujeres con preeclampsia y parecería ser que el grupo no era tan homogéneo, tan representativo como para poder decir esto, porque si va años, 10 años después, estudia y dice que existe riesgo elevado de padecer hipertensión luego del parto cuando hace un seguimiento de 2 a 10 años, especialmente cuando la hipertensión durante el embarazo comienza precozmente, es decir, antes de la semana 30, que sabemos que va a tener mayor riesgo que si esto comienza ya, por ejemplo, la semana 34, 37, ¿no es cierto? Pero antes de la semana 30 es de mayor riesgo. Entonces, sabemos que los trastornos hipertensivos del embarazo y cuando se analiza lo que es la salud a futura y cómo uno debería estudiar a esa mujer, ¿no? Desde qué estudios y a partir de cuándo podemos comenzar a estudiarla. A la mujer y a quién, y a ese hijo o hija que haya nacido de esta mamá que ha tenido un trastorno hipertensivo durante el embarazo o una complicación.
porque sabemos que la hipertensión del embarazo predispone a un evento cardiovascular a futuro, y si nos fijamos aquí en este análisis, en el caso de muerte cardiovascular, 2 veces más de aquella que no lo ha tenido, o de hipertensión crónica de 3.7, de insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria casi el doble, de tromboembolismo, de diabetes, de demencia, insuficiencia renal, fíjense que lo importante que es también, es decir que esto predispone a un riesgo a futuro, y esto es importante por el seguimiento tanto de la madre como de la descendencia. Y si vemos aquí en este trabajo, también analizando los trastornos hipertensivos del embarazo y la salud a futuro, analiza, por ejemplo, en la figura 1, la preeclampsia, aquellos que tuvieron preeclampsia y aquellos que no lo tuvieron, y vamos a ver que las que tuvieron preeclampsia, cuál es la incidencia de tener una cardiopatía isquémica, y fíjense de lo que es una ACV, incluso la muerte. Es decir que es un riesgo altísimo. Y si también, como en la figura 3 vemos, si ya tuvo, si tuvo una preeclampsia recurrente, una madre que ya ha tenido una preeclampsia previa, fíjense la incidencia que representa, ¿no?, casi 4 veces una cardiopatía isquémica, una ACV, 2, insuficiencia cardíaca. Es muy importante estos antecedentes, porque es como que está marcado que va a tener, o que tiene un altísimo riesgo de tener a futuro un evento, ¿no es cierto?, cardiovascular. Y acá también en la figura 2, donde analiza los eventos coronarios y la mortalidad cardiovascular, también pone si el parto fue prematuro y la edad gestacional. Y entonces, justamente, si es más prematuro y a su vez de menor edad gestacional, mayor riesgo tenemos de tener un evento. Y esto es para mostrarle, esto es un trabajo que lo hemos realizado en el servicio de cardiología y en hipertensión, en conjunto con el servicio de pediatría y de adolescencia, y donde hemos visto, queríamos ver, a ver qué pasaba con los hijos de justamente estas madres, que si habían tenido hipertensión o no, si eran hipertensas o no, si eso se veía reflejado en algún daño de órgano blanco, o ver si tenían ya daño precoz, ¿no es cierto?, estos jóvenes, en los cuales eran adolescentes, que se los clasificó por Tanner, 4 y 5, estos fueron los adolescentes, es decir, de alrededor de entre los 15 y 17 años. Y entonces, en estos pacientes, aquellos hijos de madres que eran hipertensas, y especialmente los varones, eran los que tenían daño cardiovascular mucho más que, en este caso, que las mujeres, y tenían también daño endotelial, es decir, se le midieron marcadores de disfunción endotelial. Entonces, uno podría decir que podría ser prevención en esos jóvenes si uno chequea el estado de esos hijos de madres que hayan tenido, ¿no es cierto?, o tengan hipertensión. Y si aún tuvieron un evento, ¿no es cierto?, de preeclampsia, el riesgo es aún mayor. Esto fue recientemente presentado en el American Physiology Society, que fue un congreso muy interesante, donde, bueno, fue muy, muy bien comentado el trabajo. Un poco solamente para recordar que el tratamiento y las drogas de primera elección durante el embarazo son la alfa-metildopa, la betalol, mifedipina de acción prolongada, teniendo en cuenta que también a veces se usa la amlodipina, a pesar de que no está en todo lo que son la mayoría de las guías. De segunda elección tenemos el atenolol, hay que también tener en cuenta lo que produce el retardo en crecimiento intrauterino, pero a veces tiene su indicación precisa.
Están totalmente contraindicadas aquellas que inhiban el sistema renina-angiotensina, como los inhibidores de enzima de conversión o los antagonistas de los receptores, y también los antialdosterónicos. Hay situaciones especiales en donde si la madre tiene, por ejemplo, una insuficiencia renal o tiene alguna patología, una enfermedad coronaria y requiere algún tipo de tratamiento, entonces ahí se evaluará específicamente evaluando riesgo-beneficio con el fin de que esa mamá pueda llegar bien a su final del embarazo. Entonces, cuando vemos aquí las complicaciones de embarazo, vemos toda a la izquierda, todas las complicaciones que puedan ser, que algunas mencionadas, de la diabetes gestacional, que haya tenido preeclampsia, un embarazo a pretérmino o justamente un bebé de bajo peso. Y entonces ahí tenemos alteraciones metabólicas claramente, que esto tiene influencia sobre todos los fenómenos inflamatorios y lo que es el daño vascular. Y entonces durante el embarazo, ¿qué pasa? Se alteran todos estos mecanismos y entonces tenemos todo lo que es la dislipemia y todo lo que puede generar, ¿no es cierto?, esta situación a futuro también. Toda la disfunción endotelial, la isquemia placentaria, todo lo que ya mencionó también el doctor Bota, y que tenemos posterior a ese embarazo trastornos que pueden llevar justamente a todo lo que venimos hablando, a todo un aumento de todo lo que es el riesgo cardiovascular. Esto sería como una cadena, ¿no es cierto?, cuando uno trataría de explicar los mecanismos por los cuales llegamos al daño a futuro. Hoy en día se habla mucho de lo que es el cuarto trimestre, ¿no? Porque antes se pensaba que cuando se terminaba el embarazo y si esa mujer había tenido una complicación, ahí podría ser que terminaran estas complicaciones. Y no es así. Entonces, ¿por qué? Porque en este cuarto trimestre pueden haber complicaciones vasculares y metabólicas y entonces esto sería como que el embarazo es un predictor de riesgo cardiovascular a futuro en esas mujeres y que por otra parte sería como una gran prueba de estrés, ¿no es cierto?, natural para desencadenar diferentes trastornos metabólicos o vasculares latentes en esa mujer. Y el cuarto trimestre hace referencia al resto de esa vida de la mujer, ¿no?, tras un embarazo que tuvo de riesgo, y entonces eso lo que va a ser a futuro, ¿no?, el riesgo que también puede tener. Y entonces, ¿por qué todo esto? Porque hay dos palabras, ¿no?, que me parece importante tener en cuenta. Uno es la falta de concientización en la mujer sobre el riesgo cardiovascular futuro. Tuvo el evento y no concurre a hacer un seguimiento, por ejemplo, con cardiología, es decir, sigue con lo que es muchas veces ginecología y no hace sus controles cardiológicos y vemos que tiene un riesgo muy importante, incluso no solamente con cardio, con clínica, con medicina familiar, porque son los lugares en donde se puede detectar. Es decir, hay falta y por otra parte hay falta de conocimiento de los profesionales que van a atender a estas mujeres a lo largo de la vida y entonces no la mandan a cardiología después que han tenido este evento, ¿no?, como hemos hablado. Entonces, cuando uno habla de los factores de riesgo, los desórdenes, ¿no es cierto?, durante el embarazo que hemos mencionado, decimos, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos a esa mujer? ¿Cómo la monitoreamos? Bueno, el tema de su hipertensión, hay que hacer educación y que esa mujer se monitoree y que haga controles periódicos para saber si tal vez quedó normotensa y eso a futuro no desencadena nuevamente en una hipertensión a largo plazo, al igual que la diabetes, ¿no? Se tiene que hacer un screening entre las 4 y 12 semanas posparto y luego ir repitiéndolo al año y a los 3 años. Es decir, que uno tiene que ir
viendo a partir de eso, ir siguiendo a esta mujer, que son estrategias. Y por otra parte, también en estas guías para evaluar el riesgo cardiovascular y hacer prevención, y sacar un cálculo, ¿no es cierto?, de prevención y riesgo coronario, como hacemos habitualmente, en una mujer que ya tuvo, ¿no es cierto?, este evento, ¿qué hacemos? A las 6 a 8 semanas después del parto tenemos que evaluar los factores de riesgo, si continúa con hipertensión, si tiene obesidad, si es tabaquista, si tiene dislipemia. Y entonces ahí uno considerar el tratamiento si la mujer ya tiene un riesgo, ¿no es cierto?, en esta evaluación de un 5 a un 7%. También entonces, ¿qué hacemos? La citamos anualmente y cada 5 años, comenzando desde los 6 a 12 meses después del parto. Y hacemos lo mismo, evaluamos sus factores de riesgo en ese momento y también hacemos, ¿no es cierto?, le sacamos el riesgo que tiene y seguimos con todo el tema de lo que es este estímulo de dietas y estilos de vida saludable, y que llegue a lo que es la menopausia con los menores factores de riesgo posibles, ¿no es cierto?, porque ya sabemos que a partir de esta edad comienza también el riesgo por lo que es todo el riesgo tras la menopausia por los cambios hormonales y otras situaciones que tenemos. Entonces, un poco como para finalizar, es que la educación a la población contribuye a evitar las consecuencias de complicaciones y enfermedades materno-infantiles, que la evaluación del riesgo cardiovascular debe ser previa al embarazo y se debe incluir en los antecedentes obstétricos de la mujer. Las mujeres que tienen trastornos hipertensivos en el embarazo tienen mayor riesgo de desarrollar hipertensión, enfermedad cardiovascular y renal, ella y su descendencia, como vimos, y que las mujeres necesitan controles antes y después del embarazo para evitar las consecuencias de las complicaciones. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, Judith. La verdad que muy claro todo. No sé si, Julián, tenés alguna pregunta por ahí. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por las dos presentaciones. La verdad que fue todo muy claro. Hay una pregunta para el doctor Bota, que es, bueno, teniendo en cuenta su mecanismo de acción, si hay alguna información respecto al uso de clopidogrel como alternativa a la aspirina en pacientes alérgicas a la aspirina. Mira, sé y he visto que hay con el clopidogrel, y también hay otros dos que son agentes antiplaquetarios más nuevos, que incluso he visto trabajos en embarazadas con coronariopatías, porque tiene acción antitrombótica, incluso se ha visto que disminuye los factores antiangiogénicos que pueden dañar el endotelio. Vi trabajos de experimentación en células endoteliales, en el trofoblasto, que estimulados, ¿no es cierto?, para producir una acción antiangiogénica, después mejoraba con el uso de estas drogas. No he visto muchos trabajos o números grandes en preeclampsia específicamente. No sé si me lo preguntás porque has visto alguno en especial, sería interesante conversarlo, pero no he visto muchos en preeclampsia, ¿no?, referidos, por lo menos ni tenemos experiencia, por lo menos en ellos. Perfecto. No, asumo que la pregunta es justamente en enfermedad coronaria. Hay estudios ya desde el 96 que evalúan la no inferioridad del clopidogrel con la aspirina, entonces por ahí en estos casos con preeclampsia tenían algún... No, pero sé que se están haciendo trabajos en animales, en implementación de una droga, creo que catalogada BC para el embarazo, o sea que un riesgo-beneficio se podría utilizar, y de hecho se ha utilizado, como vos decís, en coronariopatías, pero no en preeclampsia, yo al menos no tengo conocimiento, por ahí sí. Perfecto. Y otra pregunta más en el aspecto asistencial, ¿no?, que tenemos nosotros más desde el hospital público, al por ahí no tener algunos parámetros de laboratorio que usted nombró durante la disertación, por ahí cuál es la evaluación inicial en la paciente embarazada como para predecir preeclampsia, ¿no? Nosotros que estamos en el ámbito público, por ahí nos preguntamos si acudir al Doppler o, digamos, cuál es la evaluación inicial en las pacientes, o qué se utiliza en el hospital Argerich, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que es, ¿cómo te puedo decir?,
muy simple y muy buena tu pregunta, porque lo más simple a veces es lo que más olvidamos. Y realmente la primera evaluación para ver los factores de riesgo es la primera visita que viene esa mujer embarazada. Primero, como decía Judith, esto creo que es una enfermedad de la mujer, un continuo de evaluación. Porque nosotros en embarazo podemos recibir mujeres que ya vienen con lesiones endoteliales, con una disfunción endotelial, por ejemplo, las que tienen hipertensión crónica o diabetes con complicaciones vasculares, etc. Pero es muy importante, siendo más específico en tu pregunta, hacer un muy buen interrogatorio. Por eso esa clasificación del Colegio Americano, incluso ellos, ¿no es cierto?, que seguramente tienen a disposición el Doppler y el Placental Growth Factor y el último chiche, en muchos lugares, se guían más que nada por la clínica, o sea, hacer un buen interrogatorio, ver a la mujer que tiene más de 35 años, nulípara, que tiene antecedentes de preeclampsia, o es una hipertensa crónica, o es diabética, o tiene un síndrome antifosfolipídico, etcétera, que tiene esos factores. Ya con eso solo, si no tiene una contraindicación, por ejemplo, por lo menos para aspirina, ya debería iniciar de la semana 16 aspirina. Si uno tiene el Doppler, que eso lo tenemos en el hospital, y eso también lo hacemos, podemos ver, por supuesto, con la tensión arterial media y con el Doppler completar o ver cómo están esas arterias entre las 11 y 14 semanas y después a las 20 semanas, como para tratar de subcategorizar una población de más riesgo posible. No tenemos factores bioquímicos para medir en el hospital todavía, sé que están por venir, pero la doctora Poncela se está fuertemente trabajando para ello, ¿no es cierto?, y para conseguirlos, y ahí podremos completar más eso. Y creo que es muy importante lo que decía Judith, ¿no es cierto?, que nosotros como obstetra, y de hecho lo hacemos, nuestras pacientes diabéticas a las 6 semanas posparto vienen a una reclasificación para ver su riesgo futuro, y las pacientes con preeclampsia o con cualquier tipo de hipertensión gestacional son enviadas a clínica médica o a cardiología. Quizás este curso sea, ¿no sé?, una oportunidad para hacer un circuito todavía mucho más aceitado, que es lo más importante para la prevención. Perfecto, bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, yendo a la presentación de la doctora Judith, primero remarcar, creo, la importancia de la cuarta semana en estos pacientes, ¿no? Del seguimiento a posterior, que muchas veces por ahí en los hospitales o durante la internación después lo perdemos. Y por un lado, preguntar sobre el rol de la amlodipina, ya que, bueno, en todas las guías nos hablan de la nimodipina, ¿no? Y bueno, por ahí preguntar un poco la evidencia que tenemos con la amlodipina o cómo podemos, digamos, analogar este fármaco que está más disponible en nuestro medio respecto a la nimodipina. Bueno, lo que pasa es que en todas las guías la nifedipina es la que tiene la evidencia, ¿no?, dentro de lo que son los antagonistas cálcicos. Pero la realidad es que hoy en día no la tenemos a disponibilidad, y la amlodipina no es que no tiene evidencia, sino tiene menos evidencia. Y entonces, al tener menos evidencia, eso no está en las guías. Pero yo siempre digo que si uno entra en Cochrane y ve la cantidad de trabajo que tiene la aspirina, la amlodipina, ahí uno la usaría más. De hecho, se usa. Nosotros la estamos utilizando y no, la verdad que uno no puede ser que tuvo algún evento adverso por eso. Y tiene una muy buena respuesta al descenso de la presión arterial, dado que, como sabemos, cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los fármacos? Y uno dice alfa-metildopa, la betalol y nifedipina. Nifedipina no tenemos. La alfa-metildopa es la que tiene más evidencia, pero tiene grandes efectos adversos, ¿no es cierto? A veces en las embarazadas, a veces genera mucha hipotensión, pero es excelente, ¿no es cierto?, si uno mira el resultado. Y el betalol se usa y es un fármaco muy noble realmente, ya sea tanto en el uso bioral o cuando tenemos la emergencia. Entonces, la amlodipina, al menos la gente que estamos en contacto y haciendo bastante, atendiendo a mujeres así embarazadas y siguiéndolas, la amlodipina la usamos.
Perfecto. Bueno, y para finalizar, otra pregunta es, bueno, ¿qué hacer en ese periodo de transición o gris que es la lactancia, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos que están utilizando o cuál recomiendan o en la práctica habitual qué es lo que se recomienda? Y en la lactancia, en realidad, se pueden utilizar fármacos, aquellos que prácticamente hay algunos que ni pasan lo que es a leche materna. Por ejemplo, así como está contraindicado los inhibidores de enzima de conversión y los ARA2 durante el embarazo, está comprobado de que por leche materna pasa muy poco, que es insignificante, ¿no? Y eso hay estudios de la doctora, yo siempre la menciono, la chilena, la doctora Valdés, en donde tiene grandes trabajos y evidencia al respecto, y hay otros estudios. Entonces, se pueden utilizar tranquilamente, y lo que sí hay que tener mucho cuidado es en el caso de que el bebé sea totalmente normal y que no tenga ningún tipo de daño, como para en aquellas drogas que pasan la leche materna, no utilizarlas. Pero se puede utilizar las que se utilizan en el embarazo y se pueden utilizar justamente los inhibidores. Ahora, lo que no debemos utilizar muchas veces son los diuréticos, porque los diuréticos sí interfieren con lo que es la producción de leche. Entonces ahí uno se reserva el diurético salvo que haya una necesidad que supere eso, y entonces ahí se evaluará si esa mamá va a poder seguir amamantando o no. Pero eso es importante. Sí, con los diuréticos, como vos dijiste, Judith, incluso en el embarazo hay que tener cuidado. No, sí, claro. Y no los usamos, perdón, porque, ¿no es cierto?, disminuyen, si bien pueden bajar, ¿no es cierto?, la presión, disminuyen también mucho el flujo útero-placentario y pueden perjudicar mucho al feto, ¿no? Sí, también aclarar que en el tema de pacientes que ya lo vengan usando previo al embarazo, ese diurético, porque tiene alguna indicación precisa, entonces eso puede seguir utilizándolo durante el embarazo. Lo que no se debe hacer es iniciar en esa mujer que no está con diuréticos durante el embarazo el uso de diuréticos. ¿Está? Porque tal cual, robo de flujo placentario, retardo en el crecimiento intrauterino. Es así. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Juan. ¿Estás Hay una mano levantada ahí de Paredes, Marlé, no sé si se le puede habilitar el micrófono para que haga una pregunta o si no. Yo tenía una mientras tanto, Judith, Sí, vos hablaste. Sí, hola. No, haga la pregunta y yo después no, consulto. consulte. Bueno, la pregunta era, primero, bueno, saludar y decirles que es muy interesante la charla, pero quería preguntar el tiempo digamos, posterior al embarazo. Explicaron todo lo que es el uso de las medicaciones y todo, pero ¿cuánto tiempo yo puedo, digamos, estar sin interconsultar a otras especialidades? Porque yo hago medicina general en un área semirural, digamos. ¿Cuánto tiempo yo puedo estar, digamos, si la paciente viene estable y todo, sin consultar con un especialista en cardiología, que sea prudencial si la paciente está, como digo, con valores normales y sin medicación? ¿Cuánto tiempo sería lo prudencial? Mira, yo creo, por mi parte, te digo que el control lo debería hacer si tuvo una preeclampsia o tuvo luego justamente lo del cuarto trimestre, una complicación. Una vez que se estabilizó y la paciente tal vez no queda hipertensa y está todo bien, hay que a los 6 meses hay que hacerle un control, y si eso está bien, bueno, se la seguirá después por cardiología, tal vez tendrá un control anual, porque no hay duda que a largo plazo tienen complicación. Entonces hay que controlarlas. Y cuanto más prevención hagamos, tal vez tenemos
la suerte que también evitemos, ¿no?, que es esa complicación. Bien. Sí, por supuesto, eso va a ser diferente, Marle, ¿no? Marlene. Marlene. De Marlene, no sé si es Marle. Claro, Marle, sí, sí, sí. Marle. Sí, evidentemente depende del tipo de preeclampsia que haya tenido también, porque si evidentemente fue una preeclampsia leve, uno pudo llegar al término del embarazo, pudo controlar bien la presión con una sola droga, etcétera, o si es una preeclampsia severa, evidentemente se te va a dar una urgencia muy distinta. Pero lo que dice Judith es así, o basta sin prisa y sin pausa, evidentemente la consulta tiene que ser hecha, pues esa paciente que tuvo una preeclampsia tiene un daño endotelial ya hecho, ¿no es cierto?, que la predispone a complicaciones futuras, y eso merece ser seguida adecuadamente. Sí, eso también está bueno aclararlo, porque a veces confunde, porque si la mujer queda todo bien y está, se recupera y después está todo perfecto, sus controles que hace ginecológicos, pero tiene que hacer un control cardiológico, porque la evidencia, como vieron, que hemos mostrado, tiene a largo plazo algún tipo de complicación, porque tiene daño endotelial. Y entonces el daño endotelial a la larga algo puede dañar. Así que yo creo que hay que hacerla y hay que insistir en pedirla de estos controles. Bueno, muchísimas gracias entonces. Con esto damos por terminado este encuentro. Les agradecemos nuevamente al doctor Bota, a la doctora Silverman y también al laboratorio LEA por su apoyo. Muchísimas gracias y nos veremos la semana que viene con el próximo encuentro. No, gracias a vos, Juan, y gracias a Lea y a Judith por esta invitación. Bueno, bien, muchas gracias al laboratorio LEA y Roberto, un placer haber compartido esta presentación en conjunto. Sí, muchas gracias. Igualmente. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo miércoles. Cómo no, gracias.